Bueno, buenos días. Bueno, hoy estamos aquí presentes por un motivo para nosotros muy importante que tiene que ver con la cuestión de la educación media superior. Como días antes les habíamos comentado que los compañeros del Instituto de Educación Media Superior del Distrito Federal iban a estallar su huelga, IEMS, y bueno, le estallaron en 2 días. Y en cuanto a la cuestión de la revisión salarial, tuvieron un aumento de 3.9% y sobre prestaciones tuvieron el 2.8%. Bueno, pues no se rompió el tope salarial, fue lo máximo, pero para nosotros es muy importante, bueno, desde mi punto de vista, que hoy el problema de la educación media superior es de suma importancia, es un problema, vamos a llamarlo, de seguridad nacional, donde no se le pone atención y no se le invierte a la educación, efectivamente vamos a tener rezagos muy importantes. Hay algunas voces que tienen que ver con el oficialismo, donde tratan de comparar lo que se le invierte a un estudiante de la Universidad Nacional Autónoma de México con el Instituto de Educación Media Superior del Distrito Federal. Por ejemplo, dicen que bueno, al estudiante de la universidad se le invierten 40,000 pesos mensuales y del Instituto de Educación Media Superior 30,000. Yo creo que estas voces de legisladores, tanto del Senado como de la Cámara de Diputados, no tienen idea del problema de la educación. Yo creo que la educación aquí en el Distrito Federal tiene graves problemas. Aquí en la Cámara de Diputados hicimos un exhorto de urgente y obvia resolución que a nivel nacional se impulsara la matrícula de estudiantes a todos los niveles, en particular de educación media y superior. Y eso nosotros no lo hemos reflejado. En el periodo de Marcelo Ebrard, las universidades o las escuelas de educación media en la Ciudad de México quedaron abandonadas, no se les invirtió recursos, y a nosotros nos parece que se tiene que retomar el proyecto de la universidad y de la educación media superior aquí en la Ciudad de México. Y por eso la importancia, desde mi punto de vista, de fortalecer este planteamiento aquí en la Cámara de Diputados y que también se les dé la oportunidad de que este proceso que se sigue en la Ciudad de México se le metan más recursos, se le den más presupuestos. El presupuesto es aproximadamente de 600 millones de pesos, pero ahí, como yo les decía anteriormente, incluso se hicieron de campaña en la época de Marcelo que se iban a completar 5 planteles más, de los cuales nada más se inauguraron y de los cuales no se avanzó más. Hay escuelas que están obsoletas en términos de la cuestión del mobiliario académico, la cuestión de las computadoras, tienen 14, 15 años de uso. Hay edificios a medio hacer, como el caso de La Cuesta o como el caso de la B. Carranza, donde todavía siguen tomando clases en aulas prefabricadas. Entonces, a nosotros sí nos preocupa lo que está pasando en este proceso, y en esta revisión revisión contractual y salarial, pues más o menos salieron avante los compañeros del sindicato, pero de todas maneras a nosotros nos parece que sí se le debe poner atención a ese aspecto de la educación en la Ciudad de México, porque si no, no vamos a cumplir con
con ese exhorto que ya hizo la Cámara de Diputados, van a ser llamados a misa. Entonces sí, llamamos al gobierno del Distrito Federal y en particular a la Cámara de Diputados que insista en cuanto a que crezca la matrícula en el Instituto de Educación Media Superior del Distrito Federal y que se le den los suficientes recursos para impulsar y desarrollar. Como ustedes saben, la Ciudad de México es la entidad que recibe más estudiantes a nivel nacional, porque aquí están las universidades públicas más importantes del país y más prestigiadas. Y no es que esté en contra de la educación privada, pero no se compara la educación pública desde mi punto de vista a nivel universitario con la educación universitaria particular. Yo creo que hoy el papel que juega la universidad, el Instituto Politécnico y la UASM y la UAM son muy importantes. Entonces creo que se le tiene que meter esos recursos. Aquí en la Ciudad de México hay miles y miles de jóvenes que no estudian, y no porque no quieran, pues porque no hay oportunidad. Entonces, para mí, por eso es fundamental que ese punto de acuerdo se haga efectivo, que se den los recursos necesarios y el apoyo necesario para que se impulse la matrícula a nivel nacional y en particular en las instituciones de aquí del Distrito Federal, independientemente de que porque hay formas de evaluarlos, hay formas de buscar nuevos métodos de enseñanza, hay nuevos métodos de titulación, hay que impulsarlos. Son instituciones jóvenes que van en un proceso y desde mi punto de vista necesitan que tengan todo el apoyo en todos los sentidos y de todas las instancias. Entonces lo que estamos pidiendo es de que en el futuro se asignen más recursos en general a la educación media superior y en particular al Instituto de Educación Media Superior y a la UASM de aquí del Distrito Federal. Entonces, eso es lo que nosotros quisiéramos comentarles. Les vamos a dar el uso de la palabra a los compañeros del Instituto de Educación Media Superior del Distrito Federal y ellos les comenten más puntualmente sobre su revisión contractual y su revisión salarial que tuvieron en estos días y que bueno, desde su punto de vista ellos van a plantear si fue exitosa o no. Yo creo que desde mi punto de vista no se rompió ese tope salarial porque bueno, esas son las políticas económicas que ha implantado el sistema, pero hay una cosa curiosa, cómo no se invierte en la educación, no se le mete recursos y sí, por ejemplo, el caso de algunas empresas grandes de esta ciudad o del país les condonaron, no voy a decir nombres, pero hay unas que les condonaron más de 3,000 millones de pesos, ustedes sabrán a quién. Entonces, eso no puede ser. Para nosotros es muy importante que esos recursos los deberían de haber exigido y aplicados a la educación, pero bueno, este país, este gran país ve de otra manera las cosas, o nuestros gobiernos ven de otra manera las cosas. Entonces le vamos a dar la palabra a los compañeros, al secretario general. Buenas tardes a todos, mi nombre es Miguel Ángel Hernández Vázquez, secretario general del Sindicato de las Preparatorias del Distrito Federal. Y bueno, nosotros lo que queremos exponer en esta ocasión son dos grandes problemas a los que nos estamos enfrentando desde hace muchos años. Uno es a nivel laboral y el otro es a nivel académico, que tiene que ver con la dirección propia del Instituto de Educación Media Superior del Distrito Federal. A nivel laboral, nuestro sindicato se ha enfrentado desde hace años a un operativo de Estado orquestado por el propio gobierno federal, sobre todo en el sexenio de Marcelo Ebrard, que a través de Ramón Montaño Cuadra, que en ese entonces era el presidente de la Junta Local, se dedicó a obstaculizar la entrega de nuestra toma de nota, a negarnos la personalidad jurídica
y a tratar de retrasar con ello nuestros emplazamientos a huelga. La autoridad del propio instituto, sabiendo esta situación, también aprovechaba la ocasión para violar el contrato colectivo de trabajo durante todos los años que pudo. Por esa razón nosotros llegamos a acumular en algún momento hasta 3 emplazamientos a huelga en un solo año. Teníamos un emplazamiento por revisión salarial pendiente, un emplazamiento por violaciones al contrato y la propia revisión salarial y contractual que se juntaron el año pasado, en el año 2012. Todo esto llevó a que los pendientes con los trabajadores, con sus derechos laborales, fueran mayúsculos, toda vez que su salario no pudo ser revisado por lo menos en tiempo y forma desde el año 2010. Todo esto motivó que en la pasada revisión salarial y contractual, cuyo emplazamiento estaba para el día 7 de mayo, las bases de nuestro sindicato, ante tantos pendientes, decidieran estallar la huelga para así presionar a las autoridades y que pudiéramos ya por fin avanzar en algunas de nuestras pretensiones de nuestro pliego petitorio. Nuestra huelga duró exactamente 2 días, que sirvieron para que el propio gobierno federal se metiera a las mesas, porque las autoridades del instituto fueron rebasadas por su cerrazón ante nuestras demandas. Entonces, gracias a la intervención de autoridades de la Secretaría de Gobierno Federal, es que se pudo mejorar la oferta inicial que nos hacían en un principio, que nada más constaba casi del 3.9% de aumento directo al salario, y nada más. Pues bueno, eso permitió, el movimiento de huelga permitió que pudiéramos sacar, además de esa demanda, pues bueno, algunas otras cuestiones económicas, y sobre todo la parte que nos importa más, era revisar la cuestión de la normatividad, porque el instituto, nosotros sostenemos que vive en un caos administrativo que permite que las autoridades muevan las plazas a su antojo. Por eso hay aviadores que hemos detectado que son exfuncionarios de la administración de Marcelo Ebrard, del propio José de Jesús Bazán Levy, antiguo director de las prepas, y que bueno, en esta revisión incluso pudimos hacer que la directora entrara en razón, la actual directora general, Freija Doride Puebla López, y que sean removidos esos funcionarios que tenían una plaza indebida en una de las preparatorias del gobierno federal. Eso por un lado, pero también lo que nosotros queremos denunciar y que nos parece muy importante es que la propia designación que se hace en este momento, en este sexenio, por parte del jefe de gobierno actual, de Freija Doride Puebla López, que no cumple el perfil, es una reedición de un problema viejo que se presentó el sexenio pasado con Marcelo Ebrard, cuando nombró a Juventino Rodríguez Ramos, que tampoco tenía el grado de licenciatura, que es lo que marca el estatuto orgánico para poder ser director general del instituto. En esta ocasión nosotros ya hicimos una revisión y Freija Doride Puebla López no cumple con el grado de licenciatura. Lo que aparece en la Dirección General de Profesiones es que ella es maestra en preescolar, grado que no es equivalente. Ella además dice tener estudios en economía, los cuales no ha podido demostrar, y nosotros le hacemos un llamado al jefe de gobierno para que revise esta situación y haga valer lo que dice el estatuto orgánico, que lo revise, y si esa persona no cumple el perfil, pues que se vaya, porque además no tiene de alguna manera el perfil académico que requiere una institución como la nuestra. Ella más bien ha ocupado toda su carrera política cargos que tienen que ver con manejos de recursos financieros, como cuando fue oficial mayor de la propia Asamblea Legislativa o secretaria de Finanzas de ASA, cuando fue secretaria general Alejandra Barrales, persona a la cual está ligada políticamente, pertenece a su grupo y es a la cual le entregan ahorita como cuota política al Instituto de Educación Media Superior Federal, que además lo comparte con un personaje que a nosotros nos parece siniestro, así lo decimos tal cual, que es Mario Delgado, el ex secretario de Educación, que lo único que se dedicó a hacer como secretario fue pelear la ley contra el bullying, pero al mismo tiempo le estuvo haciendo bullying a las preparatorias del gobierno federal, porque las ignoró todo el tiempo, no peleó el presupuesto que digno para ellas, y además ahora lo que nos parece más grave es que en el Senado de la República el grupo parlamentario del PRI ha sacado 2 puntos de acuerdo, uno el día 7 de mayo cuando nosotros estallamos la huelga y otro el día 15 de mayo, en los cuales esas afirmaciones que nos parecen incorrectas y dolosas en contra de nuestro sistema educativo. Ellos se atreven a decir, haciendo cálculos erróneos, que los presupuestos que se han asignado desde el año 2009 a la fecha al instituto representan un incremento en términos reales del 18%. No sabemos de dónde sacan esas cifras ellos, porque es claro que el Instituto de Educación Media Superior Federal siempre
le dan un presupuesto que más o menos alcanza para paliar la inflación del año. Y nosotros el cálculo que hacemos es que del 2009 para acá, si acaso, ha aumentado en términos reales un 4.9% el presupuesto del instituto, que para el año 2009 era aproximadamente de casi 500 millones y que en la actualidad el último presupuesto fue de 739 millones, que es insuficiente para poder atender las demandas tanto de los trabajadores como de los estudiantes, como ya lo detalló el diputado Arturo López Cándido. Hay 4 preparatorias que están en instalaciones provisionales, que no tienen las plazas suficientes, no tienen los profesores que deberían para dar las asignaturas, y nosotros sí queremos decirle francamente al Senado, a la fracción del Senado del PRI, pues que si no sabe sumar, que revise bien los porcentajes, nosotros les podemos hacer llegar la información, porque nos parece claro que lo único que quieren buscar pues es sacar raja política, como últimamente ha sucedido con el instituto. Todo el mundo le quiere meter las manos, lo quiere utilizar de caja chica, y nosotros lo que le pedimos al jefe de gobierno pues es que ya ponga orden y que revise esta parte, para que nombre en primer lugar a una persona que cumpla con el perfil académico digno que requiere la institución, como es el caso reciente de la UACM, que se fue nombrado Enrique Dussel como rector interino en sustitución de Esther Orozco. Pues yo creo que es lo mismo que tendría que ocurrir en las preparatorias del gobierno federal, que haya alguien que llegue a poner orden, que ponga además énfasis en que las plazas no pueden ser manejadas como a ellos se les da la gana, tiene que haber reglas que se respeten. Por eso nosotros impulsamos fuertemente en nuestro emplazamiento a huelga que se estableciera un reglamento interno de trabajo, que además impacte en los reglamentos de las comisiones mixtas, para que también haya un reglamento de la Comisión Mixta de Admisión y Promoción y se pueda poner en orden la cuestión de las plazas, porque las plazas tienen que ser para docentes calificados que atiendan a una población marginada de las preparatorias de la ciudad y que además pretenden que los chavos salgan bien preparados para continuar sus estudios. Entonces nosotros negamos categóricamente estos cálculos que hace el Senado de la República y además este manejo tendencioso de decir que ahí pasan cosas extrañas, que no entienden, que creen que es un conflicto similar al de la UACM, lo cual no es cierto, es un conflicto de naturaleza diferente, es un conflicto donde se ha tratado de ahogar presupuestalmente este proyecto noble de la ciudad, y nosotros sí hacemos desde aquí la petición muy clara de que el jefe de gobierno revise y ponga orden en las preparatorias del gobierno federal a nivel administrativo, que es lo que le corresponde a él, porque a nivel de la Unión de los Trabajadores existe un sindicato fuerte que ha dado la pelea y ha impedido que ocurra lo mismo que en la UACM, porque sabemos que ese sería su deseo de gente como Mario Delgado y de Alejandra Barrales, que lo único que les interesa es el dinero y saquear a la institución. A nosotros sí nos interesan los estudiantes, nos interesa darles clases y una formación de calidad, y por eso estamos aquí haciendo estas denuncias, solicitando que se ponga orden en el IEMS. Entonces yo le cedo la palabra a mi compañero Carlos Vladimir Frías Hernández, secretario de Vinculación Legislativa, para que nos pueda ahondar con más detalles la cuestión presupuestal y la afectación de los estudiantes derivado de estos conflictos en el instituto. Bien, buenas tardes a todos. El problema del instituto es complejo. Estamos enfrentando un abandono total desde la administración de Marcelo Ebrard. Como ya lo mencionó el secretario general, Marcelo Ebrard se comprometió a construir 5 preparatorias. Solamente inauguró 4 y de esas 4 no se hace ni una, de hecho. Estamos hablando de la preparatoria de Iztapalapa 3, Iztapalapa 4, Álvaro Obregón 2 y el absurdo total es el plantel de Venustiano Carranza, que tiene más de 5 años en la explanada delegacional. Esto habla del abandono total de la educación sobre todo media superior en el Distrito Federal. No les interesa. El presupuesto, como ya lo mencionaron, es muy bajo, simplemente se maneja de manera marginal. En la administración de Andrés Manuel López Obrador lo dejó el presupuesto por encima de los 500 millones, ahorita estamos hablando de 739 millones aproximadamente, se mueve muy poco y sabemos que la necesidad va aumentando, el presupuesto va aumentando, los estudiantes, la matrícula se necesita ampliar, los planteles están en completo abandono y tal parece que a esta gente del gobierno del Distrito Federal lo único que les interesa es utilizar al instituto como repartición de las tribus, la repartición de las tribus, la asignación de Freija, de la Dirección General, lo consideramos y lo decimos abiertamente, es un pago de cuota
al grupo, a la expresión de Alejandra Barrales, que controló durante mucho tiempo la Asamblea de Representantes del Distrito Federal. Y hablando de la Asamblea, hablábamos también de un presupuesto. Estuvimos como sindicato peleando en la Asamblea el año pasado que se le etiquetara un recurso. No fue así. Se hablaba de, inclusive la presidenta de la Comisión de Educación, Yuri Ayala, subió un punto de acuerdo de un aumento de 300 millones para el instituto y nadie sabe dónde quedó ese dinero, nadie sabe. No sabemos cómo fue la repartición, simplemente se lo aumentó marginalmente. Aquí afortunadamente por medio del diputado Arturo López Cándido subió un punto de acuerdo para la cuestión del presupuesto en la Cámara de Diputados, pero tampoco tal parece que no hubo eco. Eso es importante, hacer un llamado a la Cámara de Diputados que voltean al Instituto de Educación Media Superior, revisen realmente en qué consiste nuestro modelo educativo, porque es distinto al tradicional, también lo queremos hacer mención, es muy distinto. Este modelo apoya realmente estudiantes en situación marginal, en zonas marginadas, es una alternativa para los jóvenes en el Distrito Federal y es un doble discurso de parte del gobierno del Distrito Federal a hacer caso omiso de la política educativa en el Distrito Federal. Es por eso que hacemos ese llamado, es aquí, lo sabemos muy bien, que es aquí en la Cámara de Diputados donde inicia la discusión sobre los recursos, es aquí donde se etiquetan los recursos hacia las diferentes entidades, entonces es aquí donde también estamos haciendo ese llamado, que se respete o que se haga caso al punto de acuerdo que subió el diputado López Cándido, para que se empiece a revisar el presupuesto del instituto y también, si es posible, fiscalizar o una auditoría al instituto, porque nos estamos dando cuenta de los malos manejos. Aparte que le dan como pago de cuota al instituto, quieren despacharse con la cuchara grande con las plazas, quedarse con las plazas, meter gente, mientras que al estudiantado no les interesa, a los estudiantes, los jóvenes no les interesa. Pero aún, con esta gente que llegó al instituto no conoce ni lo más mínimo aspectos académicos. No los conoce, no conoce en qué consiste un proceso de enseñanza-aprendizaje en el caso de los estudiantes. Y ya para concluir, pongo un ejemplo muy claro y hemos sido muy insistentes como sindicato. El caso del plantel de Gustavo Amadero. Casualmente el gobierno del Distrito Federal o la secretaria de Educación Mara Robles o el antiguo secretario de Educación Martínez de la Roca hablaban de que los estudiantes eran primero. ¿Pero por qué los están corriendo entonces? ¿Por qué los expulsan? Negándoles el derecho a la educación. En el plantel que está en la Gustavo Amadero corrieron a 139 estudiantes y no es el caso solamente de este plantel. El año pasado en el plantel que está ubicado en Tlalpan corrieron a 200. En el plantel que está ubicado en la delegación Miguel Hidalgo redujeron la matrícula de estudiantes al 50%. Y eso es muy peligroso porque esa es nuestra materia de trabajo. Nuestra materia de trabajo son los estudiantes. Y que le estén golpeando a los estudiantes al expulsarlos sin ninguna justificación, pues eso sí es realmente preocupante. Entonces pedimos el presupuesto, un mayor presupuesto para el instituto. Realmente la educación es una inversión, no es un gasto, pero bueno, aquí estamos. Y realmente también quiero hacer mención que el sindicato es realmente el que ha estado constantemente peleando en la lucha por un mayor presupuesto, en la defensa de los estudiantes, y no solamente de los estudiantes, de las compañeras de intendencia, que también es otro fenómeno de los sourcing, ¿no? Desafortunadamente, y con la complicidad de algunos diputados, pues también fue aprobado, pero bueno, ahí está esa política que se dice ser de izquierda del parte del gobierno del Distrito Federal. Pero bueno, reitero el llamado a la Cámara para el presupuesto. Ya, gracias. Si tienen alguna pregunta. Bueno, si no, pues les damos las gracias por su asistencia y ojalá y sirva de algo esta denuncia, ¿no? Gracias.